Hola, buenas noches. Los que están aquí, los que están allá, los que están en la parte norte de nuestro continente, los canadienses, los norteamericanos, los mexicanos y Centroamérica, todos los que están en contacto con nosotros. Y la gente de, por supuesto, la gente de Guaricano que está al día llamando. Gracias, Radamés, estamos iniciando. Radamés está al día ahí, en su coro, con su familia, viendo el programa. Saludo a los centroamericanos, saludo a los amigos del Cono Sur, los argentinos, los chilenos, los peruanos, los brasileños, todos los amigos que están por la diferente vía conectada con este subprograma. Por supuesto, a los dominicanos que están en esta patria. Y a mi izquierda, ahí, si el señor director me puede enfocar esa frase que hay ahí de William Osler, me la puede acercar para que los amigos la puedan ver. El buen médico trata la enfermedad. Aquí hay muy buenos médicos en República Dominicana, hay muy buenos tratantes de enfermedad. Y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. De eso somos pocos. Un buen médico trata la enfermedad, por eso ustedes ven los especialistas, los gastroenterólogos, los ginecólogos, los traumatólogos que tratan su problema de gastroenterología, su ginecología, tratan la enfermedad. Pero los grandes médicos tratan al individuo, porque es una unidad que no se puede dividir, la enfermedad y el individuo. Por eso nosotros tratamos al ser humano, porque usted como ser humano no me puede enviar, si tiene el dolor de una pierna, no me puede enviar la pierna con alguien a mi consultorio, tiene que ir con usted, con su molestia, y por eso nosotros lo tratamos a usted, no tratamos a la enfermedad. Esa es la diferencia. Y esto lo planteó no Contreras, este médico de Yamasalo Botado, sino William Osler, hace muchos años. Y hablando de todo un poco, ¿verdad? En el país, la situación de salud, la situación de salubridad está muy delicada, porque tenemos muchas enfermedades, mucha diabetes, mucha hipertensión, muchos pacientes que tienen cáncer, pero hay 4 enfermedades que en los últimos días, al principio de este año 2023, han estado incidiendo en la población, y es para que las autoridades, el Ministerio de Salud, debe enfocarse en orientar, educar y promover más estas enfermedades. Me refiero a 4 enfermedades, que es el dengue, la leptospirosis, el COVID-2 y, por supuesto, una enfermedad que nosotros no las teníamos hace muchísimos años, aproximadamente 100 años, y con el problema que tuvo el terremoto en Haití y la ocupación que tuvo ese país, pues apareció nuevamente el cólera hace varios años en Haití. Por supuesto, todos los problemas que tiene Haití, nosotros somos parte, padecemos de los problemas que tiene ese pueblo, que compartimos la isla. Y el dengue, los últimos datos, estamos hablando de más de
de unos 359 casos con 19 muertos. La leptospirosis, que recientemente en esa provincia, la novia del Atlántico, en el día de ayer murió una joven embarazada y esta tenía tanto leptospirosis como dengue, dengue de esta enfermedad que ustedes están viendo ahí, que la produce ese mosquito Aedes aegypti, y que es una enfermedad endémica en nuestro país. Es decir, nosotros vivimos con el mosquito, vivimos con la enfermedad, y que periódicamente esta enfermedad se exacerba el número de casos. Y ahora tenemos un número de casos aumentado, está aumentando este número de casos. Y la leptospirosis, que es una enfermedad que es transmitida por ese roedor que produce, que es la rata, también nosotros, cuando aparecen, primero aparece con la lluvia, en donde se siembra arroz, se produce cierto producto agrícola, hay un número, el número de ratas aumenta, y entonces estas ratas, las heces y las orinas, y esas orinas y esas heces pueden tener esta enfermedad y transmitir esa enfermedad a nosotros los humanos, que es una enfermedad mucho más agresiva que el dengue, mucho más agresiva que el COVID, y igual parecida que el cólera. Y el COVID, ustedes saben que a partir del 19-20, nosotros hemos tenido esta enfermedad que sigue incidiendo en los pueblos. En la China se sigue incidiendo, y que aquí también ya tenemos aproximadamente unas 4.308 muertes. Es decir, tenemos que tomar la medida, y por supuesto ahí faltó una de las enfermedades que está incidiendo mucho en el país, que es la influencia, la gripe, esas tos que le da a la gente con malestar que dura un mes, 2 meses, y que es difícil de tratar. Hay que darle con todo a la influencia. Y el cólera, que tenemos ya en el país, empiezan a llamar, empiezan a comunicarse que están presentes con nosotros. En el país se habla de 19 casos, 5 de ellos importados, es decir, que vinieron de la vecino país, ¿verdad? Hasta el momento el país no registra fallecimiento. Alguien, la mala lengua decía que alguien murió por cólera, pero eso no sé, había que hacer la autopsia para determinar si en realidad falleció por eso. Las autoridades, el Ministerio de Salud, que es que tiene que velar y que tiene que dar la información, no ha manifestado que nadie en República Dominicana ha padecido de esta enfermedad. Pero recuerden que esta enfermedad tiene una tasa muy alta de mortalidad, y además que se contagia muy fácil. Se puede contagiar con las aguas. Ustedes saben que nosotros tenemos un grave problema con las aguas. Tenemos una gran cantidad todavía de la población de República Dominicana que no recibe agua dentro de la casa. No quiere haber dicho que la que usted recibe en su casa es agua potable, porque yo no se la recomiendo que esa agua que llega del acueducto usted la pueda consumir. Es decir, consumir, tomarla, porque usted la puede consumir para bañarse, para lavar, para fregar, para trapear. Ahí se la recomendamos. Pero para el consumo humano usted tiene que ozonizar esa agua o hervir esa agua, que son procedimientos sencillos, o comprar de los botellones, y aún los botellones usted debe clorificar esa agua, porque no se garantiza el 100% de que todas las empresas que envasan agua tengan una calidad óptima para el consumo humano, que no vaya a transmitir una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, o parásito, virus, hongo, en esa agua que venden, podríamos decir al granel, que es un término que se puede utilizar. Es decir, debemos tomar nosotros la medida del lugar, porque la salud
es una responsabilidad no solamente del Estado, es una responsabilidad. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus declarando, dice que la salud no es la ausencia de enfermedad, no, es el bienestar físico, mental, espiritual y medioambiental y por supuesto económico y social y cultural. Y mire todos los componentes que tienen que ver con la salud. Por eso nosotros no, yo siempre he dicho en mi círculo cerrado, porque a veces no puedo, y a mis estudiantes, que es muy difícil decir que una persona esté sana. Y si usted quiere comprobarlo, nada más solamente usted tiene que ir a un médico para que el médico le certifique si usted está sano. Porque tiene que reunir todas esas condiciones que yo le planteé. Si usted está sano, que usted no se siente ninguna manifestación, pero su vecino tiene su entorno lleno de ratas, lleno de mosquitos y eso, entonces es un ambiente que no está sano. Por ende, usted no está sano. No sé si me doy a entender. Empezamos el programa, señor director, hablando sobre de esas 5 enfermedades que inciden: la leptospirosis, el dengue, el COVID, el cólera y la influenza. Adelante, señor director. Centro Integral de Ozoroterapia Dr. Contreras presenta el tema de la semana. Seguimos aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre dolores lumbares crónicos y la ozonoterapia. De eso vamos a hablar nosotros en estos minutos que nos da la oportunidad de nosotros poder penetrar a sus hogares y decirle a ustedes que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer sobre los temas que tratamos, este es un programa que usted puede llamar con mucha facilidad, porque puede llamar tanto a mi celular como el teléfono de estudio, y nosotros con mucho gusto en el transcurso del programa le respondemos su pregunta. Si no estamos en la capacidad de responderla, pues luego hacemos las investigaciones del lugar y le traemos la respuesta. Pero usted puede estar seguro que la mayoría de las preguntas nosotros podemos responderla, ya sea del tema que tratamos en el día de hoy o cualquier otro tema de salud. Hablamos de dolores lumbares crónicos. Los dolores lumbar crónicos, también conocido como lumbalgia, es una afección que afecta a la zona lumbar, es decir, la zona baja que se alarga y se alarga en el tiempo. Por eso estamos hablando de crónico, considerándose que a partir de la duración de algunos autores hablan de 6 meses. Normalmente este tipo de patología surge a partir de los 40 años, pero como el tipo de vida que está llevando la población, el mundo, a veces estos 40 años se reducen y el dolor inicia antes de los 40 años, momento que el cuerpo empieza a sufrir cierta degeneración en la vértebra y en la articulación. Recuerde que el proceso de envejecimiento se inicia a partir de los 28 años. Una buena noticia es que siempre podrá tomar alguna medida para prevenir o calmar estos dolores. Y por supuesto, consultar a un grupo de profesionales que pueden ayudarlo, porque las enfermedades del profesional, y nosotros decíamos al inicio de que un buen médico trata a la enfermedad, pero un gran médico trata al individuo.
Y parte de los que son de los principios del gran médico es que él puede, esos dolores lumbares crónicos se pueden curar. Y esos son principios médicos, se pueden curar. La mayoría de los dolores lumbares se pueden curar, se pueden curar. Otros dolores pueden disminuir, porque si un paciente de 85, de 90, 92 años, como el paciente que yo estuve viendo hoy en la mañana, le decía, esos dolores van a disminuir, pero son 92 años, con 30 o 40 años padeciendo esos dolores. Es decir, nosotros podemos conseguir en este paciente de 92 años disminuir el dolor. Y en los casos más crónicos podemos acompañar el dolor. Es decir, son tres principios que el gran médico debe tener siempre presente. Es decir, quitar el dolor, quitar la molestia, curar la enfermedad, en algunos casos mejorar la enfermedad y en algunos casos, en otros casos, acompañar al enfermo. Eso es la función del profesional de la salud básico, esos tres principios. Ese dolor, ustedes ven esa imagen, de esa imagen vamos a hablar luego de esta primera pausa comercial. Adelante, señor director. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Llegué donde el doctor con 277 libras y pude bajar 80 libras, así que me fue muy bien. En el proceso aprendí muchas cosas, cómo ejercitarme, cómo alimentarme, aprendí más sobre mi cuerpo, conocí personas nuevas que me motivaban también a seguir en el proceso. El proceso es difícil, pero cuando tú ves cada semana que tú lo hiciste bien y bajaste de peso, eso te da más motivación para tú seguir las otras semanas. Más con el apoyo que te brinda, o sea, él siempre está pendiente y te motiva para que tú puedas seguir, incluso si es una semana mala, que tú no pudiste bajar o bajaste poco o subiste,
como quiera te motiva para que tú sigas, que no te deprimas, que siempre está ahí pendiente. Es un proceso que te cambia en realidad totalmente, porque tú no eres la misma persona cuando llegas el primer día del proceso, el primer día a cuando tú sales. Tú eres una persona nueva, una persona que ya sabe más sobre ti y sobre la alimentación y todo eso. Fue un proceso muy bueno, o sea, él cambia vidas en realidad. El pasado domingo 6 de marzo, en la finca Doña Justina y con la organización de la Fundación Saber Amar, se efectuó el primer taller Co-creando bosques comestibles en agricultura sintrópica en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata. En esta actividad, los participantes pudieron poner en prácticas técnicas mejoradas de agricultura orgánica que permite la formación de bosques comestibles, asociando en un mismo cultivo plantas maderables, árboles frutales de diferentes estratos, vegetales y biomasa. Estos talleres se estarán realizando a lo largo del año en diferentes fechas que próximamente serán anunciadas y que garantizan la tarea de sembrar alimentos sanos y fuertes de una manera fácil, donde el principal recurso que se necesite sea justamente el recurso que se encuentre en la misma tierra. Felicitamos a los participantes por su gran entusiasmo y aprendizaje en esta jornada e invitamos a que próximamente nos acompañen en el segundo taller Co-creando bosques comestibles en agricultura sintrópica. Los esperamos. Cuidar la salud del cerebro. Los 10 hábitos que debemos tener en cuenta. A pesar de que el cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, suele pasar desapercibido en la agenda de actividades diarias que involucran su bienestar. Como el resto del organismo, que debe ser equilibrado con el deporte y buena alimentación, nuestro cerebro también requiere de cuidados cotidianos y precisos para mantener la salud mental. Teniendo en cuenta que las enfermedades cerebrales son la primera causa de discapacidad a nivel mundial y la segunda causa de mortalidad, adquirir hábitos de cuidado y prevención se convirtió en una prioridad. Así lo determina la Organización Mundial de la Salud, tras indicar que los últimos informes vigentes que más de 55 millones de personas en el mundo, un 8.1% de mujeres y 5.4% de hombres mayores de 65 años, viven con demencia. Al mismo tiempo, se calcula que esta cifra aumentaría en 78 millones para
el año 2030 y 139 millones para el 2050. Prevenir enfermedades degenerativas y atender posibles trastornos mentales a tiempo, manifestó el doctor Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría e investigador del Hospital de Borda. Las capacidades cognitivas se pueden desarrollar positivamente con una serie de actividades sencillas y muy eficaces que realizadas de manera cotidiana favorecerán la plasticidad cerebral y así la creación de nuevas conexiones del cerebro. Por ejemplo, mejorar la memoria, que es la base de la salud cognitiva, es necesario mejorar la atención. Corral sugiere 10 actividades de baja capacidad en el cuidado de la salud cerebral y aclara que todas las recomendaciones se encuentran avaladas por investigaciones de universidades de todo el mundo. Y estas son: dormir bien, todo empieza con un buen descanso. Estar acompañado por actividades diarias potencia el aprendizaje. Esto sucede por la presencia del componente emocional que favorece el rendimiento general del estar estimulado. Usar la imaginación. Esta actividad favorece a la creatividad y el aprendizaje de la memoria. Realizar ejercicios numéricos, cuentas mentales, por ejemplo, ejercicios que involucran palabras, crucigramas, sinónimos, antónimos. Realizar una rutina semanal de ejercicio de menos 30 minutos diarios, sin ser extremadamente estrictos, pero con cierta constancia. Actividad física ayuda a mejorar la salud cerebral y el rendimiento intelectual y equilibrar las emociones. Jugar y divertirse. Todo aquello que esté relacionado con el juego queda asociado a algo placentero y por lo tanto mejora el aprendizaje y el recuerdo. Alimentarse bien es fundamental. Se recomienda ingerir todos los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo, reducir el consumo de azúcar y alimentos procesados, incorporar más fruta y verdura a la dieta. Reducir el consumo de alcohol. Para aquellos que tienen adicción al tabaco o cualquier otra sustancia que perturbe el funcionamiento cerebral, se recomienda disminuirlo hasta suprimirlo. Mantener activo socialmente en círculos familiares, deportivos, laborales o de cualquier índole es elemental para nuestro bienestar. La soledad enferma especialmente a nuestro cerebro. Y último, utilizar diversas técnicas para mejorar la atención. Existen diferentes herramientas como puede ser la meditación, el yoga mental, los ejercicios de control mental o la práctica. Todas estas técnicas nos ayudan a vivir en el presente y así estar más atentos de lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestros pensamientos y nuestra conducta, concluyó el estudio. El tema de la semana. Continuamos aquí con dolores lumbares crónicos. Recuerden que este es un programa en vivo,
que ustedes pueden, si parece una voz extra y que estamos en vivo, ¿verdad? Y que si usted quiere hacer alguna pregunta, pues miren los teléfonos ahí. Puede ser mi celular, 809-258-4744, o puede ser el teléfono de estudio, 809-227-2749. Cualquier pregunta, cualquier comentario que usted quiera hacer, con mucho gusto se comunica por esa vía. Y antes de irnos a la pausa, antes de esa sesión de llover y lo nuevo en salud, con esas imágenes que aparecieron hoy ahí, hablando de las cosas que debemos hacer nosotros para ese órgano tan importante como el cerebro, mantenerlo activo. Igual como usted hace ejercicio para los músculos, los huesos y los tendones, también debemos hacer ejercicio para el cerebro, mantenerlo activo. Y las enfermedades degenerativas del cerebro y los accidentes cerebrovasculares, alejarlo, Alzheimer, Parkinson y todo eso, alejarlo. Antes de irnos a la pausa, hablamos de la región lumbar. Esa imagen que está a mi derecha y que ustedes la tienen de frente ahora, esa región, ahí es que se manifiestan los dolores lumbares crónicos. Ese 8x4, como algunos autores hablan, o donde decían mis ancestros, mis abuelos, donde los hombres se amarran el machete, o la famosa frase que no se podía decir antes, la cintura. Tengo dolores de cintura. Eso no lo podía decir la gente joven porque se malentendía como si fuera una mala palabra. Y las causas de estos dolores, podríamos decir, son innumerables. Son muchas de las causas relacionadas con el dolor lumbar crónico, ya sea por un desgaste de los discos que hay entre las vértebras, desgaste de la articulación o incluso de órganos que rodean la columna vertebral. Es decir, que hay un número de causas que puede producir los dolores lumbares crónicos. También puede ser originario por distorsiones de garro, espasmo muscular o por ligamento, así como fractura, la osteoporosis, el cáncer, e incluso puede asociarse a compresión del nervio ciático. Por ejemplo, la hernia discal, la artrosis de las vértebras de esa región, la contractura muscular, las mismas deformidades, escoliosis, pueden ser productoras de estos dolores lumbares crónicos. Los desgastes de la articulación del disco, el desgarro lumbar, los espasmos musculares o contracción o sin contracción de los músculos de la zona lumbar, la fractura de las vértebras, principalmente en los pacientes después de los 50 a los 60 años, por eso son tan peligrosas las fracturas de estas personas que pasamos después de los 50 a los 60 años, las fracturas de cadera, que son vulnerables las personas mayores, la osteoporosis o la debilidad de la vértebra, de la columna vertebral, porque recuerden que la osteoporosis, lo que sucede es que esa masa muscular se hace más pequeña, por ende se convierte en más vulnerable a la fractura. Por eso siempre hay una relación de la osteoporosis, la debilidad de la vértebra, justamente por eso. La incidencia, según la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de consulta a nivel mundial, un 70%, donde el 4% requiere cirugía. Esto, cada día más, el número de pacientes que van al quirófano van
disminuyendo esa cifra, porque aparecen un número de técnicas y de terapia que contribuye a curar, a mejorar o acompañar al paciente, y por ende el número de casos de cirugía va a disminuir, porque a veces hay pacientes que, aunque tengan las condiciones anatómicas para ir al quirófano, pues no reúnen las condiciones, ya sean porque estén por la edad o por el sobrepeso o porque tengan otras enfermedades que no le permite que la cirugía le garantice que va a tener mejores resultados que si permanece con la enfermedad. Y estos pacientes acuden a buscar otra alternativa para mejorar su calidad de vida, que es el término que nosotros debemos utilizar en los pacientes que tienen enfermedades osteomusculares, enfermedades que tienen que ver con huesos, músculos y tendones. Mejoría en la calidad de vida, porque esta enfermedad, aunque ustedes ven que el 70% de la principal causa de consulta, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas de ausentismo laboral. Es decir, la mayoría de las licencias médicas que se solicitan o que se llevan a los lugares de trabajo está involucrado un dolor lumbar crónico. Es decir, no hay una empresa que no haya tenido un ausentismo, una licencia por un dolor lumbar crónico. Muy difícil que se encuentre una empresa que no haya tenido un empleado que sufra de los dolores lumbares crónicos por las diferentes causas. Recuerden que puede ser por hernia discal, puede ser por una contractura muscular, puede ser por una artrosis, puede ser por una desviación de la columna, pero es un dolor lumbar crónico. Puede ser por una ciática, como dice el pueblo, pero es un dolor lumbar crónico y produce ausentismo. Hay que darles una licencia a estos pacientes, a veces de varios días, otras veces de varias semanas, pero hay que darla porque no están en condiciones de poder asistir a los trabajos. Los factores de riesgo que tiene el individuo que puede padecer esta enfermedad, puede ser la edad, puede ser la falta de ejercicio, puede ser un factor importante que es el sobrepeso. Ustedes saben lo que yo he planteado siempre, que el sobrepeso y el cigarrillo están ligados a un número de patologías. Las enfermedades, levantar objetos de forma inadecuada, trastornos, podemos hablar de trastornos psicológicos y por supuesto el uso del tabaco, el tabaquismo, que en estos pacientes pueden predisponer a padecer enfermedad. Los factores, los síntomas de dolores lumbares crónicos, puede ser un dolor sordo, puede ser un dolor agudo, puede ser un dolor exquisito, puede ser un dolor pulsante, puede ser un dolor con una sensación de hormigueo, de ardor. El paciente lo va a manifestar de diferentes maneras, inclusive diferentes las causas del dolor. El lumbargo puede definir de una persona a otra. El dolor puede ser leve o puede ser tan intenso que usted no pueda inclusive moverse. Vamos a ir a otra pausa comercial, señor director, y cuando regresemos seguimos hablando de lo que es la sintomatología de los dolores lumbares crónicos y cómo nosotros podemos abordar al paciente con dolores lumbares crónicos y la ozonoterapia. Adelante, señor director.
El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Hello, mi nombre es Luis Colón, tengo 29 años, soy paciente del doctor Contreras. El año pasado yo llegué al consultorio del doctor no con la mejor salud ni con la mejor condición física. Yo había estado en una ocasión con él y había avanzado mucho en un proceso de pérdida de peso. Sin embargo, por cuestiones ajenas a mi voluntad, abandoné el proceso en aquella ocasión y luego de ahí entonces pasaron varias cosas personales que no me ayudaron mucho y vamos a decir ansiedad, me quedé sin empleo y fueron muchas cosas como que me afectaron emocionalmente, igual la parte de ansiedad de mía. Y luego también estuve viviendo por unos casi 3 meses en Estados Unidos y nada, como dije, cuando llegué al doctor el año pasado, mi condición de salud no era la mejor. Nada, de la mano con el doctor probamos las dietas para poder alcanzar un estado óptimo de salud, que en el día de hoy lo tenemos, y durante el proceso de unas 15 semanas ya yo he perdido 71 libras con el doctor. Incluso me siento en uno de los mejores estados de salud que he tenido en los últimos años. Y ¿qué les puedo decir? O sea, todo el que realmente quiera mejorar su estado de salud y tenga un compromiso con eso y aprenda que no es algo de llevar una dieta, sino de un estilo de alimentación saludable, puede lograr muchas cosas de la mano con el doctor y puede así lograr su meta. Yo obviamente continúo con el doctor por un tema muy personal, o sea, quiero llegar a un peso en el que yo me siento totalmente bien y así si en algún momento pues tengo una especie de rebote, pues yo pueda manejarlo y no volver nunca a ese estado de no salud que yo tenía. Y nada, de verdad, todo el que tenga el enfoque y las ganas de lograr su meta, si se enfoca y se deja guiar, va a lograr todas las cosas que quiera. Ya saben. Hola a todos, les habla el doctor Antonio Contreras con su cápsula de nutrición en su programa Ozono y Salud. Hoy estaremos hablando de un tema un poquito alarmante. Actualmente me encuentro formándome en diabetología en pacientes obesos y en los nuevos estudios que estamos realizando nos hemos percatado de las cifras alarmantes que hay en República Dominicana de la obesidad. Y estamos hablando de que el 62% de la población dominicana, o sea, digamos que si somos 10 millones, más de 6 millones están en sobrepeso. De esos 6 millones, más o menos la mitad, o una cuarta parte, está padeciendo de obesidad. Entonces, de esos pacientes obesos y en sobrepeso, de esos 6 millones, casi la mitad son diabéticos. Estamos hablando de que tenemos una población en aumento de pacientes obesos, de pacientes sobrepeso, y si le sumamos la diabetes, estamos creando un factor de riesgo para enfermedades que van desde el cáncer, porque sí, los pacientes con cáncer y diabetes, las células cancerígenas se alimentan del azúcar. Mientras más azúcar haya en su organismo,
más se alimenta la célula cancerígena, o sea que la diabetes tiene una relación directa con qué tan agresivo puede ser un cáncer, ¿verdad? Hasta enfermedades cardiovasculares, enfermedades como infartos y demás, y también mencionar que pueden haber enfermedades del sistema endocrino. Eso sin decir la gran cantidad de complicaciones que puede tener un paciente diabético, que no lo estamos mencionando enfermedades que pueden tener el paciente diabético y obeso fuera de la diabetes, pero complicaciones de la diabetes hay cientos de miles. ¿Qué es lo que está pasando? Después de la pandemia ha habido una disminución en la actividad física generalizada. Como mucha gente se han ido al trabajo desde la casa, ya no se tienen que mover, hay pacientes, hay personas que pueden pasarse días y semanas completas sin salir de la casa, y este sedentarismo ha contribuido mucho a que los pacientes aumenten de peso, a que los pacientes adquieran diabetes, porque tanto tiempo sentados sin hacer actividad física y comiendo solamente carbohidratos se va a traducir como un aumento de la glicemia, y esos aumentos constantes pueden desembocar en una diabetes. Es importante resaltar este punto, que la vida post-COVID nos ha llevado mucho a esto. Muchas personas no han vuelto a encontrar su camino hacia la actividad física, que tal vez hacían ejercicio antes de, pero ya no han vuelto a acostumbrarse. Otras simplemente nunca lo han hecho, pero ahora menos movimiento y nunca han hecho actividad física. Todo esto tiene que ver con el aumento de peso. Muchas personas, por practicidad, han creado hábitos de comer solamente comida ultraprocesada. Estoy en la casa todo el día trabajando, no estoy saliendo, pero tampoco cocino mi comida, todo lo pido. Pasa con mucha frecuencia, entonces eso contribuye a que las personas estén comiendo alimentos procesados, alimentos que no son de calidad, calorías huecas, calorías que no tienen nutrientes, y entonces eso solamente se va a convertir en grasa, y esa grasa se va a convertir en peso. Tenemos que estar pendientes de eso, porque podemos tener en nuestro entorno, podemos tener en nuestra casa, podemos tener en nuestro hogar personas que estén padeciendo de esta situación, que estén en sobrepeso, que estén en obesidad y que estén a punto de desarrollar una diabetes. Y esas cifras hay que frenarlas, porque estamos criando una generación de personas que se van a enfermar más jóvenes. Que si una persona se encamaba a los 80, a los 90 años por una enfermedad terminal, la vamos a tener a los 50, tal vez a los 60, porque si usted debuta con una enfermedad como la diabetes, que antes era más común en adultos mayores, usted la empieza a debutar a los 30 años, la vida útil del cuerpo se va gastando también. Entonces, esos 30 años que usted va a durar con diabetes, si no se cuida, si come mal, va a desembocar en que usted termine con una enfermedad grave a temprana edad. Importante identificar personas que hayan aumentado mucho de peso, que se realicen las analíticas del lugar con respecto a su azúcar, personas con antecedentes de diabetes también, y cambiar esos hábitos alimenticios y esos hábitos conductuales. Hasta aquí mi participación por el día de hoy. Les habla del Dr. Contreras. Nos vemos pronto. Gracias por continuar con nosotros. Hoy hablamos sobre dolores lumbares crónicos y la ozonoterapia. Y antes de irnos a la pausa, hay una forma de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Siempre hemos hablado, para hacer un buen diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, debemos hacer una buena historia clínica. Cómo empezó el dolor, cómo trabaja el individuo, qué edad tiene el paciente, el sexo, su vida, qué usa, qué hábito, estilo de vida. Todo eso es parte de la historia médica del paciente. Por supuesto, un examen médico, una evaluación médica que no solamente se limita a la región lumbar, sino un examen médico, porque a veces hay dolores que se reflejan a distancia. El paciente puede tener unas molestias a nivel de las extremidades inferiores y manifestarse en las caderas. Además, debemos hacerle los exámenes de laboratorio completos, todo,
sangre, eritrocitos, tasa de sedimentación y por supuesto los exámenes de imágenes. Los exámenes de imágenes nos van a ayudar porque por una tomografía, una mielografía, una resonancia o una radiografía, pues nos puede decir a nosotros cuál es la causa del dolor, una hernia, una artrosis, un tumor, una desviación, un desgaste, una fractura. A través de la imagen esto nos va a ayudar y después que tenemos el diagnóstico pues intervenimos el paciente con un tratamiento con ozono. Estos pacientes nosotros aplicamos ozono local, es decir, el paciente tiene dolor en la región lumbar, pues aplicamos ozono en la región lumbar. Si es una hernia que el paciente tiene, por ejemplo, pues nosotros aplicamos dos tipos de tratamiento en el paciente con hernia, intradiscal y paravertebral. Si tiene una contractura muscular, pues aplicamos ozono paravertebral, es decir, a la derecha y a la izquierda, 2 centímetros de las vértebras, y con esto es suficiente para nosotros disminuir el dolor en un porcentaje muy alto. Estamos hablando de un 80 a un 85% que puede desaparecer con la aplicación de ozono paravertebral o intradiscal. Algunos médicos en España y en Cuba, fundamentalmente, hicimos un trabajo cuando estuvimos en Cuba de ozono vía retal con pacientes con dolores lumbares crónicos. Y esto por vía retal disminuían alrededor de un 30 a un 45% con el dolor. Otra técnica que también están utilizando los europeos es el ozono endovenoso. Están utilizando como sistema y nosotros estamos utilizando el ozono suero ozonizado. En estos pacientes nosotros, y ahora que sale esa imagen ahí nosotros utilizamos la técnica de autohemoterapia menor, que es, sacamos 10 cc de sangre a los pacientes y le aplicamos 5 cc de ozono y esta sangre mezclada con el ozono la aplicamos por vía intramuscular. La autohemoterapia menor. La autohemoterapia mayor mejora la calidad del paciente, mejora el sistema inmunológico del paciente. Sacamos 50 o 100 cc de sangre en un frasco estéril, circuito cerrado, parenizado para que no se coagule, y lo aplicamos por la vena. Esto es 50 o 100 cc de sangre con esa misma cantidad o menor cantidad de ozono. Esto es una técnica sencilla, se le aplica en paciente en 20 a 30 minutos, no hay riesgo, no hay posibilidad de un compromiso con la vida del paciente, porque es un sistema totalmente cerrado, herméticamente cerrado, no hay posibilidad de que se contamine, porque es totalmente cerrado, no se contamina la sangre, como si usted hiciera una transfusión, pero en este caso es una transfusión del propio paciente, no es sangre de un paciente, de su vecino, de su hermano, no, es su propia sangre que se va a hacer una retransfusión, como algunos autores la llaman, pero en vez de ser sangre sola, entonces aquí es sangre ozonizada, sangre, los superleucocitos, como lo llamó Belio Bossi. Y esta es la técnica que le decía al principio. La autohemoterapia menor, 5 o 10 cc de sangre con 5 o 10 cc de ozono, le sacamos la sangre al paciente, le aplicamos el ozono y esto lo aplicamos por vía glútea, principalmente por vía glútea, un músculo grande. Otras personas que se hacen ellos mismos, los brasileños, que fue una técnica, ellos la hacen y se la ponen en el músculo anterior de la pierna o en el músculo deltoide. Pero a mí me gusta más el glúteo, esa es una técnica que a mí me gusta mucho,
todos los pacientes míos, no importa que tengan hernia discal o que tengan cáncer o que tengan artrosis o que tengan cualquier tipo de patología, nosotros a todos los pacientes una vez por semana utilizamos esta técnica de automoterapia menor, porque esta técnica me aumenta, me mejora el sistema inmuno del paciente, y el mejorar el sistema inmunológico del paciente, eso quiere dejar dicho que tengo una gran parte de la batalla ganada con los pacientes. Recuerde que al principio nosotros decíamos que no tratamos enfermedad, que lo que tratamos es los pacientes, y por eso mejoramos el sistema inmunológico de todos los pacientes, no importa la enfermedad que el paciente tenga. Puede ser con una artrosis, una bursitis, una hernia, lectopirosis o dengue, cualquier enfermedad que el paciente acuda a nuestro consultorio y nosotros mejoramos el sistema inmunológico. Y por supuesto, esta técnica que ustedes están viendo en pantalla es el ozono rectal, que es una técnica que es universal, que a la mayoría de los ozonoterapeutas les gusta, porque es una técnica poco invasiva, todos los pacientes, tanto masculinos como femeninos, lo aceptan, y en los niños es muy aceptada. Esta técnica rectal es una técnica ambulatoria, que el paciente se le aplica el ozono y a los 5 minutos ya se puede parar y viajar en su vehículo, en su motor, en vehículo público, en el taxi, sin ningún contratiempo. Algunos pacientes manifiestan que cuando se le ponen el ozono por vía rectal, y yo soy uno de esos pacientes, nos da deseo de ir a hacer pupú. Eso es una ventaja que tienen los pacientes que sufren de estreñimiento. Es decir, hay pacientes, algunos pacientes les da deseo cuando van. Si van y evacuan, no se pierde el ozono, porque el ozono, fracciones de minutos, son varios segundos que necesita para que se incorpore a la célula, se incorpore a la mitocondria y haga sus efectos. No podemos terminar el programa sin decir, tenemos una llamada aquí, o es un analgésico. Los saludo a Petronila Dotel, nuestra profesora, catedrática, historiadora. Gracias por la amistad y gracias por su apoyo. Recuerden que el ozono es analgésico, antiinflamatorio, mejora el sistema inmunológico, hay mayor disponibilidad de oxígeno a nivel local y sistémico, mejora el estado general del paciente, no produce efectos secundarios que puedan comprometer la vida del paciente, es fácil de aplicar y por supuesto es muy económico. Recuerden que nosotros estamos todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Independencia 603 en Gasco. Y que para ustedes mayor información pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Nosotros los pacientes se ven por el orden de llegada, no hay que hacer cita. Y pueden llamar para cualquier información al 809-686-3902 en hora laborable de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y mi celular 809-258-4744 24/7, pero siempre antes de las 11 de la noche. Pueden llamar a ese número, a mi celular, porque a veces aquí me retransmiten el programa a la 1 de la mañana y los pacientes a la 1 de la mañana me llaman porque creen que el programa es en vivo. A veces la provincia, en Nagua, me hacen la retransmisión, el cable de allá, y a veces a la 1 de la mañana los nagüeros me están llamando porque están viendo el programa y es un programa retransmitido. Pueden llamar, déjame mi mensaje y yo por la mañanita les regreso, les respondo, pero a esa hora ya es posible que yo esté en los brazos de Morfeo. Gracias por acompañarnos, que tengan
buenas noches, buen día, buenas tardes. Y recuerden que lo que estamos aquí en República Dominicana, la temperatura va a seguir siendo agradable. Y que el juego de pelota entre el Licey y las Estrellas ya inició porque empezaba a las 7:15. Y mi condolencia a mis amigos del Arma, que son mis amigos, ustedes lo saben, los aguiluchos, porque yo conviví con ustedes muchos años allí en el Cibao, mis amigos, mi condolencia por sus situaciones que están padeciendo. Yo le dije a ustedes que había inscripción en el Licey y no la quisieron, entonces se fueron a sufrir para las Estrellas. Lo lamento de todo corazón. Hasta la próxima.